En primer lugar, muchas gracias por esta invitación, porque en efecto siempre que vengo a Valencia me siento muy bien acogido y muy cercano a todo lo que es vuestro trabajo. Pero hoy debo decir que especialmente he tenido una impresión que os cuento directamente, y era la impresión de que dos pasadores estaban leyendo mi testimonio de un largo trabajo de investigación que yo mismo no había ordenado en primer lugar como un libro. Y en efecto ha sido como si me devolvierais un poco mi propio mensaje de forma invertida, en el momento de ver cosas que yo mismo no había leído a la hora de escribir el libro. De modo que mi primera idea es casi como si hubiera pedido al secretariado del PASE: por favor, permítame encontrarme con dos pasadores. Mis dos pasadores han leído el libro y además ahora resulta que casi puedo decir que estoy también en el cártel escuchando cómo se transmite mi propio mensaje, mi propio testimonio. Porque es cierto, en este libro, lo habéis señalado, hay toda una vertiente que podríamos llamar saber referencial, los textos de Freud, los textos de Lacan, los textos literarios, que para mí también son muy importantes, pero sin duda lo más importante es lo que responde a lo que Lacan llamaba el saber textual, es decir, el saber del inconsciente, que es el que verdaderamente puse a trabajar en lo que resultó ser este libro. Debo decir que este libro se pensó y se hizo en 2 meses, no más. Me di cuenta que había un hilo de trabajo que había estado realizando a través de los congresos, de jornadas, de seminarios en el campo freudiano, y que a través del trabajo con otros se había ido haciendo este libro sin yo darme cuenta. Entonces hablé con Alejandra Gleis de Grama, de nuestra colega de Buenos Aires, que es muy eficiente. Es increíble cómo puede ella hacer un libro en 2 meses. Yo no sabría cómo hacerlo. Ella agarró los textos, yo se los pasé y en 2 meses estaba el libro hecho, ¿no? De modo que, es algo hecho sin demasiado cálculo, ¿no? Y eso también le da para mí un cierto tono de testimonio de lo que es mi propio trabajo subjetivo y textual sobre una cuestión que nos importa a todos y que no es nada simple, y que es la cuestión de la feminidad. En efecto, mi primera idea era, al ordenar los textos me di cuenta de que era un buen libro para hacer una crítica de lo que sería ahora la teoría de género, lo que ahora se conoce como los estudios de género, donde se ordenan muy bien los géneros por identidades de género, ¿no? Y eso se está multiplicando cada vez más. Lo vemos en el ámbito cultural, en el ámbito social, las identidades sexuadas o sexuales, que va a ser un tema de trabajo, por otra parte, en las próximas jornadas de la LP en Madrid este próximo mes, el tema de las identidades. Y es cierto que siempre me ha interesado el tema, pero me di cuenta inmediatamente que la cuestión de lo femenino, tal como se plantea desde el psicoanálisis, es una objeción, lo decíais en algún momento, es una objeción a todas las teorías de género que existen, incluso las que toman a veces al psicoanálisis como referencia. Por ejemplo, Judith Butler, para tomar una de las referencias más conocidas, ¿no? Porque todas ellas, en efecto, siempre finalmente dejan suponer que puede haber muchas identidades sexuales, pero que siempre habrá de alguna manera relación entre los sexos. Es decir, que siempre habrá de alguna manera alguna forma de reciprocidad entre un sexo y el otro, que va a permitir pensar, representar, escribir la relación entre los sexos. En cambio, si estudiamos la cuestión de lo femenino ya en Freud, pero sobre todo en Lacan, enseguida empezamos a ver que hay algo ahí que no puede ponerse en ese paradigma. Que la cuestión de lo femenino, como heteros radical, como alteridad radical, hace imposible pensar la relación entre los sexos, sean cuales sean. Y ahí, en efecto, aparece lo que tú has señalado muy bien también, Adolfo, que es yo no recordaba, es cierto que en Valencia aquí había hablado de lo que no tiene forma. Aparece algo que no puede localizarse en la cartografía con fronteras definidas. Y en efecto ahí hay una diferencia en el texto de Lacan de Littérature que me parece que es central para adentrarse en esta otra lógica de lo femenino, y es la diferencia entre la frontera y el litoral. Lo digo muy rápido, pero ya lo habéis evocado, pero me parece que es muy importante introducir esta idea para
abordar la lógica de lo femenino en el psicoanálisis. Cuando hay una frontera en un espacio, en una geografía, en un mapa, enseguida nos encontramos con un espacio, el otro espacio, y podemos pensar que hay una reciprocidad entre uno y otro. Puede haber, por ejemplo, cónsules de un país al otro, representantes. Entonces hay un cónsul de un país en el otro, y del otro país va a haber también un cónsul en el uno, y eso podrá hacer una relación. Dicho de otra manera, hay uno, hay otro, y el uno es el otro del otro, es el otro del otro, hay otro del otro, y hay reciprocidad y correspondencia. Eso sería la parte, diríamos, significante de la relación entre los sexos, donde cada uno puede hacerse otro del otro. Cuando eso funciona, con el amor, por ejemplo, las cosas parecen ir bastante bien. Parecen. Pero sabemos que siempre eso termina en algún punto u otro yendo mal, porque en algún momento se plantea la cuestión de la no reciprocidad, que son todas las quejas que las parejas finalmente se hacen en algún momento, ¿no? No, pero es que yo sí que he sido para ti el otro, y ahora quiero que tú seas también el otro para mí, y ahí es donde empieza a haber todo el malentendido entre los sexos, porque ahí aparece algo del goce que ya no es recíproco, donde ya el uno no es el otro del otro, y donde Lacan introduce esa diferencia entre frontera y litoral. La idea de litoral es muy singular en Lacan, pero nos introduce una cuestión geográfica también. Estamos en la cuestión de la geografía continuamente, porque cuando hay un litoral, si uno se va, yo pienso por ejemplo en Colón, cuando Colón se planta ahí en el litoral y realmente no sabe qué hay más allá, y no sabe incluso si hay más allá. De hecho, el mar puede ser algo, pensaban que podía terminar en un abismo sin nada al otro lado, sin nada al otro lado. Esa experiencia podía ser muy, muy fuerte. Partir hacia un viaje en el que uno no sabe nada de lo que hay al otro lado, porque es que el otro lado no existe, nos da un poco la idea del litoral. Es por eso que también nos fascina un poco el mar a veces, ¿no? Además de la montaña, nos fascina el mar porque nos da la idea de que suponemos algo en el otro lado, pero lo suponemos solamente. Lo suponemos porque sabemos geografía, porque pensamos que al otro lado está Ibiza, Mallorca o lo que sea, o que está la costa israelí, pero en realidad la primera experiencia de Colón sería: esto es un litoral y no hay reciprocidad posible. Y realmente hay que pensar toda la aventura de Colón en ese registro, en el que se encuentra con un otro con el que no hay reciprocidad posible de ninguna manera. Entonces, el litoral para Lacan es algo de este orden, es algo del orden de un otro que, como dice él, todo él es una frontera. No hay frontera que limite un espacio y otro espacio, sino que ese otro espacio es un litoral sin límite, donde no podemos establecer un final con una frontera, precisamente. Y es ahí donde Lacan introduce esa cuestión que en efecto es muy difícil en la enseñanza de Lacan, y es ese otro si existiera. Está bien que haya subrayado también ese si existiera, porque para mí es el verdadero problema de este libro, y que no he podido... Yo creo que no he conseguido realmente decir lo que quería decir en este libro sobre esto. Y ahora, cuando vosotros lo retomabais, me daba cuenta más todavía de la dificultad que hay en Lacan para situar esa alteridad si existiera, porque solo podemos suponerla. Y en ese lugar del otro es donde, en efecto, suponemos un goce distinto, suponemos ese goce del otro, dice Lacan, siempre si existiera. Es muy importante porque a veces hablamos entre nosotros como si existiera. Decimos el goce femenino, ya sabemos todos qué es. Precisamente todo eso está hecho para dejarnos en ese si existiera realmente. Y la idea del litoral introduce esta dimensión de América si existiera, los indios si existieran. Finalmente los encontró al otro lado, porque los indios, de hecho, los iba a buscar al otro lado y se los encuentra. Es decir, que ya ahí nos damos cuenta también que hay algo del orden de los espacios que no funcionó bien y que no funciona nunca bien. El otro si existiera entonces, ¿no? Y es sobre esa alteridad que en realidad se funda esa imposibilidad de relación entre los sexos. Porque cuando hablamos de el goce sexual y de lo sexual para el psicoanálisis, hablamos de algo que es un otro radical, un otro que no sabemos si existe.
y que es el que se hace presente en la experiencia del goce, que no puede hacerse recíproco con el otro. El goce así como el amor sí que es recíproco, amo para ser amado por el otro, en el goce eso fracasa. Es decir, yo cuando gozo del otro no puedo decir de eso que a la vez en el goce del otro encuentre mi goce. Ahí hay algo que no va. Y precisamente a veces lo que hago yo para gozar del otro no me gustaría nada que fuera lo que el otro hiciera para gozar de mí. En realidad a nadie le gustaría eso, si lo pensamos bien. Aquello que para mí, diríamos, me satisface en el goce del otro, me puede llegar incluso a repugnar cuando lo encuentro en el otro. Y de ahí dice Lacan que viene el racismo, por ejemplo. Que el otro goce de una forma distinta a la mía se me hace inasumible. Y como Jacques Miller elabora en un tiempo, el primer racismo es entre los sexos. El primer racismo es con el goce del otro encarnado especialmente por el goce femenino. Y esa es la idea de la tierra incógnita para cada uno, sea hombre o mujer, porque ahí esa alteridad del goce se plantea, aunque no de manera simétrica, para cada sujeto. Hay muchas cosas las que habéis dicho. Por ejemplo, Patricia ha sugerido una cosa que además me parece absolutamente actual, que es la cuestión de la democracia. En fin, no sé si meterme ahora en eso. Es más, no sé si en la página 155 habré dicho algo o no de eso. Pero, en efecto, estamos ante algo de este orden. Y creo que sería un tema, en efecto, a desarrollar. La problemática con la que nos encontramos ahora en la cuestión de las identidades, de la democracia formal y de la democracia que podríamos llamar analítica, y ahí lanzo un tema que para mí es de actualidad y que espero poder desarrollar. De hecho, lo he lanzado en la AMP como tal. Tenemos que trabajar la cuestión de la democracia analítica, si podemos hablar de algo claro sobre eso en nuestro mundo, y además llevarlo a la escuela, hacer de nuestras escuelas algo más democrático en el sentido analítico del término, no en el sentido de democracia representativa, significante, recíproca, con cónsules, instancias que tenemos muy bien, hay juntas directivas que son nuestros cónsules, que se presentan a otro lugar, etcétera. No, hay algo ahí, luego si queréis podemos decir algo más de eso, pero me parece que es crucial ahora, no solo para la política, para lo que es las consecuencias del discurso analítico en la política, sino también para el propio interior de nuestras escuelas. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo, por ejemplo, respetamos, y no solo respetar, sino cómo hacemos valer las minorías en nuestras escuelas, por ejemplo? En fin, ya veis que ahí lanzo temas, pero para mí no son temas distintos estructuralmente a los que, de hecho, abordamos con la cuestión de lo femenino, con la cuestión de lo que es lo más singular en cada sujeto, y que de hecho también lo nombramos así, lo femenino. Aquello que no tiene comparación posible, aquello que no tiene representación posible para compararlo con otro. Eso es lo femenino en cada sujeto. Por supuesto, con alguien que piensa que un vaso es un vaso, difícil introducir esta dimensión. Pero bueno, si queréis luego hablamos un poco más de eso. Eso es lo que retomo para terminar, y daros la palabra para conversar sobre esto. Es lo que es ese chiste, esa pequeña historia de la Alemania Oriental que comentaba Adolfo, y que de hecho debo decir que es un chiste que lo recogí de Slavoj Žižek. No es un autor que me entusiasme especialmente, pero cuenta chistes siempre muy divertidos y muy interesantes, porque siempre están introduciendo la lógica de lo no representable. Y esa pequeña historia nos dice algo también de esa alteridad radical que no tiene representación a través de algo que pone en juego la palabra dicha y lo escrito. Porque para mí lo interesante de esa historia, del tipo que les envía ese mensaje, es que eso no habría funcionado hablando. Si te fijas, de hecho, es porque ese mensaje está escrito, y está escrito en tinta azul, que introduce la cuestión de lo que no se puede escribir en tinta roja, porque finalmente no tienen tinta roja. Es decir, que es necesario que para que se produzca el efecto de ese chiste, lo escrito esté en juego en la palabra dicha. Yo puedo explicar el chiste, no hace falta que lo escriba, pero tengo que hacer referencia necesariamente a lo escrito
para que ese chiste funcione. Y en ese sentido me parece muy, muy importante esta dimensión, porque para mí creo que siguiendo la elaboración de Lacan, llegamos ahí a la verdadera dimensión de lo escrito y de la letra. Lo escrito y la letra no es solo la caligrafía, que también, y que es muy importante. La caligrafía es la letra de cada uno, como se suele decir, el estilo de cada uno, la letra de cada uno, aquello que también es absolutamente singular. Por eso existen los calígrafos que pueden distinguir a un sujeto por esa huella propia que no puede ser igual a ningún otro. No es solo la caligrafía, sino que es también aquello que se escribe cuando yo estoy hablando, por decirlo así. Esa es la idea fuerte de Freud y de Lacan. Es que cuando yo estoy hablando no solo estoy lanzando significantes que son escuchados, que son significados, etcétera, sino que algo se escribe, y algo no deja de no escribirse también, pero sobre todo algo se escribe en lo que Freud llamaba el aparato psíquico, en lo que Lacan llamaba la instancia de la letra en el inconsciente. Por eso Lacan habla de la instancia de la letra, no habla de la instancia del significante en el inconsciente, empieza hablando de la instancia de la letra en el inconsciente, es decir, que hay algo que se inscribe en el sentido casi, o no casi, material de las palabras, que se escribe como letra en el inconsciente. Y eso es lo que deja un rastro, es lo que deja una memoria, es lo que deja una huella. Y eso se inscribe a veces en el cuerpo. Llevamos las marcas en el cuerpo de la escritura de nuestra vida. La idea interesante, me parece, para entender cómo Lacan piensa la experiencia analítica es que cuando el sujeto habla en análisis, no solo está hablando, no solo está diciendo palabras, está escribiendo, está inscribiendo, incluso a veces literalmente en su cuerpo, inscribe esta dimensión de la letra que se acerca más a la idea de litoral, a la idea de objeto, a la idea de aquello que no es significante. Y esa historia me parecía que era interesante por muchas razones, pero sobre todo por esta, porque pone en juego lo escrito a través de la palabra dicha. La referencia a lo escrito es necesaria para producir el efecto de chiste y de lo que no deja de no escribirse y de escribirse cuando hablo. Bueno, es lo que me ocurrió con este libro, que yo me di cuenta después que había estado escribiendo cosas que se ordenaban, incluso me di cuenta que las referencias literarias, Isaac Dinesen, la obra de Sigalil Landau, se ordenaban alrededor de algo que no podía escribir de ninguna manera, pero que, vamos a decir, se me iba escribiendo por sí solo, y finalmente tomó la forma de este libro, ¿no? Que es el que, en fin, agradezco que hayáis leído tan bien. Pero bien, me gustaría que pudiéramos conversar sobre este y otros puntos que os haya sugerido su lectura. Sí, tal vez la poesía la que mejor nos introduce a esta cuestión. Y tanto Freud como Lacan, como el propio Jacques-Alain Miller, siempre han ido a encontrar en la poesía un poco esto. Yo ahí tomo en un momento una frase de un poeta que siempre me ha parecido excelente, que es José Lezama Lima, poeta cubano, y que tiene esa frase de muy simple, pero que nos introduce un poco a esta dimensión. Y a lo mismo que decía ahora Patricia, que es una experiencia del cártel del pase. Y es, no espero a nadie, pero insisto en que alguien tiene que llegar. Es decir, cuando uno espera demasiado, ya no, mal asunto. Y en un cartel del pase, cuando uno espera demasiado encontrar algo, mal asunto, quiere decir que la cosa ya no va. Entonces, no espero a nadie, pero insisto en que alguien tiene que llegar. Ahí es donde, si eso llega de forma inesperada, no porque uno lo esperara, sino porque llegó, porque había la tiqué, decimos nosotros a veces, el encuentro con algo. Hay que hacer mucho trabajo para que eso se produzca, para que alguien llegue finalmente, hay que hacer mucho trabajo, pero no por esperarlo, sino por dejarse, yo diría, dejarse atrapar por eso y que eso se dé, que no siempre se da, pero cuando se da, como decía Patricia, uno llega a una certeza, es decir, hay la certeza de que en efecto llegó quien tenía que llegar y no lo esperábamos, pero llegó, y llegó precisamente porque no lo esperábamos, porque si lo esperábamos demasiado no llegaba.
dicho sea de paso, siempre que hablo de esto, es inevitable recordar lo que las mujeres, especialmente, también los hombres, pero todas las mujeres dicen del goce sexual. Si se lo espera demasiado, no llega. Es una constante. Es muy llamativo esto. En el hombre es distinto. En el hombre o llega o no llega. Es del 1-0. O hay o no hay. Del lado femenino hay siempre esa dimensión en relación al goce, y especialmente al goce sexual, que es del orden, si algo llega, llega sin esperarlo. Y ahí hay esa dimensión del encuentro también, que introduce la dimensión de la pulsión y algo que no se puede calcular, no se puede representar, y que funciona al estilo Lezama Lima. No espero a nadie, pero insisto en que alguien tiene que llegar. Y ahí hay una relación con lo real totalmente distinta a la que, diríamos, el saber universitario, el saber profesional podría programar, y que nos dirá: hagan 1, 2, 3, 4 cursos y ustedes van a encontrar lo que esperan. El saber del psicoanálisis no funciona así. Entre 0 y 1, uno se pierde siempre. Y la gente se queja: estoy en el primer año y no entiendo nada, me he perdido totalmente. Tranquilo, en lo que uno se pierde tiene que empezar a saber, a tener la certeza de que algo va a llegar sin esperarlo. Y es ahí donde encontramos lo más singular del saber del psicoanálisis, en ese punto. Sí, perfecto. Justamente, sí. Incluso habiendo alcanzado lo que uno esperaba, lo importante es lo inesperado, lo que después. Y eso aparece muchas veces en los testimonios de pase. Es muy interesante siempre aquello que ocurrió incluso después de haber hecho el pase. Muchos AES han dado testimonio después de eso, diciendo que muy bien, hubo el final de análisis, también hubo muchas cosas inesperadas, pero que a veces lo más importante ocurrió para ellos ahí donde ya no lo esperaban. Y a veces lo más interesante de la experiencia del pase viene justamente ahí donde ya no se esperaba más algo, y aparece algo absolutamente inesperado, ¿no? Por lo tanto, siempre diríamos que lo más importante, y eso a veces lo vemos en una sesión de análisis, a veces lo más interesante de la sesión de análisis es cuando ya terminó. El sujeto ha tenido X tiempo, pero lo más interesante aparece cuando ya todo terminó. Y ahí, clac, aparece lo inesperado, lo que ni el analista ni el analizante esperaban, y es donde encontramos la dimensión de la verdad del sujeto, a veces, ¿no? Por lo tanto, sí, diríamos un poco que esa dimensión de lo femenino se hace escuchar especialmente en lo inesperado. En fin, hay las mujeres que se hacen esperar siempre, pero hay las que aparecen de manera inesperada, que son las mejores. Yo quería preguntarle a Miquel, ¿no?, sobre el texto de Isaac Dinesen 2001, ¿no? Sí, porque en estas lecturas que yo proponía, el texto de Isaac Dinesen, ¿sí? Sí. Lo femenino en la página en blanco. Sí. La lectura que yo proponía, bueno, del principio al final, del principio al quinto, del quinto al segundo, para luego acabar con las mujeres, ¿no? Y entonces, leyendo, al final me he dado cuenta que este texto no está en la serie, está fuera de la serie, pero que si alguien no lo ha empezado a leer, que empiece a leer, bueno, mi recomendación, que empiece a leer por aquí y luego que vaya al principio, ¿vale? Porque está en ciernes, ahí está en ciernes lo que luego se abre, ¿no? Página 369, empezar por la página... No, 169. 169. El cuento es el texto dedicado a un cuento de Isaac Dinesen, Karen Blixen, la de Memorias de África, que es una autora realmente muy interesante para abordar desde la cuestión de lo femenino. A ver, acabas de descubrir algo inesperado. Porque resulta que, os explico una pequeña anécdota. De hecho, tú decías empezar a leer el libro por este artículo, sí. Y era el que en un primer momento estaba previsto que
iniciara el libro. Es decir, mi primera idea era, ¿por qué era el más antiguo? Es el texto más antiguo, de hecho, cronológicamente es el más antiguo. Y quería empezar por abriendo el texto por el cuento de Isaac Dinesen. Pero una mujer me dijo, no, ponlo al final. Y al final creo que está bien que esté en el final. Es decir, aunque me parecería muy bien también empezar por ahí, sobre todo porque el cuento de Isaac Dinesen es una belleza. Quería publicar incluso el cuento, pero claro, por problemas de autor y cosas así no lo hice. Pero es un cuento breve de 4 páginas, lo vais a encontrar en los cuentos, en la edición de los cuentos de Isaac Dinesen. Es un cuento hermoso. Es hermoso y se puede leer desde 40.000 perspectivas, y todo el enigma es ese, es el de la página en blanco. Debo decir que esto a mí me toca especialmente por mi propia experiencia subjetiva, que tiene que ver con mi análisis, con mi relación con la cuestión de la sexualidad, de la interpretación, de mi lugar como analista. Toca muchas cosas ese cuento para mí, pero una de ellas más interesantes es justamente la dimensión de esta ausencia, que no es una ausencia cualquiera, es la ausencia de la página en blanco, y que Isaac Dinesen pone de una manera brillante en relación con la feminidad, con lo femenino. Pero este texto tenía que estar al principio. A mí es que, bueno, y me parece buena idea empezar, antes de leer este libro hay que leer el cuento de Isaac Dinesen, empezar por ahí, y luego empezar a leerlo por este capítulo, y luego empezar a leerlo por el principio. Si tenéis ganas, por supuesto. Yo la verdad es que me sorprendió verlo, porque entonces otra vez me vino otra cosa a la memoria de hace muchos años, del 98, 99, por ahí, por ese tiempo, ¿no? Con Miquel Bassols y la página en blanco, ¿no? Y dije, anda. Y entonces al leerlo dije, que el nivel de elaboración, ¿no? El trabajo que había en este trabajo, yo después de haber leído todo el libro, digo, este es el texto que lo precede a todo. Este es el texto inaugural, ¿vale? Tiene la cuestión de que, bueno, es el 2001, pero no, la cronología no importa la cronología, es el nuevo. No, has leído bien la lógica, porque efectivamente este texto y esta página en blanco es la que antecede textualmente, en el sentido fuerte, a toda la elaboración del libro, es cierto. Y el cuento de Isaac Dinesen es muy simple, pero es de una sencillez notable para introducirnos a la tinta roja del inconsciente. Y luego se puede ver lo que Paco dice, este recorrido por las tramas y los conceptos, cómo se va elaborando desde ese punto, ¿no? Entonces a mí me ha parecido, la verdad, que muy, muy interesante. Y, bueno, estos días me he metido más en una referencia que había conocido y que me parece que puede ser muy útil para estudiar este tema, y que es Alexandre Kojève. Referencia de Lacan, fue el maestro de Lacan en la lectura de Hegel. Kojève es un tipo muy, muy, muy interesante, no solo por sus desarrollos en el campo de la ciencia, sino también sobre todo por sus desarrollos en el campo de la política. Tiene un libro que me está fascinando, que se llama La noción de la autoridad, y que me parece que es muy oportuno para leerlo ahora, la noción de la autoridad. Y entre muchas ideas que tiene ese libro, que son muy importantes para estudiar la cuestión de la democracia, de la autoridad política, de la acción, de la conversación, en un momento tiene una idea muy interesante sobre la relación entre legalidad y autoridad. Y dice literalmente lo siguiente, dice: la legalidad es el cadáver de la autoridad, su momia, dice incluso. Dice, cualquier recurso a la legalidad es ya una forma de desautorizarse. Y ahí volvemos al tema que hemos hablado de la autorización y la autoridad, que tiene todo que ver con este libro también. Y directamente hay que entender que Lacan sacó de ahí una idea fundamental que vais a encontrar en La dirección de la cura y los principios de su poder, donde Lacan dice que la impotencia para sostener una práctica se traduce generalmente en el ejercicio de un poder.
y de una fuerza, y a veces puede ser una fuerza bruta. Bueno, creo que me parece que es muy importante poder estudiar la situación actual en este registro, es decir, todo el recurso a la legalidad como recurso único para intentar sostener una política no es más que la traducción de una impotencia en la autoridad sobre aquello de lo que se quiere tratar. Y creo que si no salimos de ese impasse ahora, puede ser muy difícil de salir de esa espiral de nacionalismos, de identidades, de recursos a la legalidad, al uso de la fuerza. Yo voy a decirlo muy directamente, y es posible que no todos estéis de acuerdo, pero mi idea es que actualmente el Estado español ha dejado de tener autoridad sobre una parte de su territorio, y que eso es muy jorobado, porque cuando ocurre algo así, lo único de lo que puede disponer el Estado es de la fuerza bruta y directa, y eso traduce un problema de autoridad. Y creo que eso se está poniendo ahora en juego en el marco europeo, como tú un poco señalabas ahora. Es decir, va a ser un problema en Europa, ya lo es un problema en Europa, que no se va a resolver con un recurso a la legalidad ni a las constituciones, que por supuesto son fundamentales, pero que no pueden venir al lugar de la autoridad y de la autorización en el deseo del sujeto. Y ahí sí creo que el psicoanálisis puede decir algo muy importante. Cómo reconducir en una conversación el impasse político hacia la pregunta por cómo se autoriza cada uno en su deseo y en el acto político. Creo que eso en el psicoanálisis solo podemos tratarlo de una manera, no en el dispositivo analítico, que también ahí tratamos la singularidad de cada sujeto. Creo que la red Zadig, si de algo puede servir, es para introducir una conversación en el sentido fuerte, en el sentido analítico, una conversación no solo entre los analistas, sino en el campo político, para poder llegar a una verdadera democracia analítica. Ya sé que dicho así es fuertísimo, hay que estudiar eso, pero yo estoy intentando adentrarme en esa idea, que creo que no ha sido desarrollada, pero que es la idea que Miller de muchas maneras ha ido introduciendo en sus cursos, en sus orientaciones, y ahora con la red Zadig, intentando introducir la idea de una conversación analítica que lleve a la posibilidad de plantear una democracia que no sea una democracia formal, que no sea una neodemocracia autoritaria como la que estamos viviendo ahora, que no sea una democracia representativa, sino que sea una democracia del uno por uno, por decirlo así. Es decir, una democracia donde cada sujeto se vea confrontado al problema de su propia autorización como ciudadano. Eso es una tarea inmensa. Incluso me diréis, es una tarea imposible. Bien, es una tarea imposible, pero es un imposible que hay que poner a nuestro cargo. Hay que ver cómo tratamos con ese imposible, porque si no, por el otro lado tenemos claramente esta problemática. Solo hay el uso del poder ante el vacío de la autoridad. Y cuando un sujeto no puede autorizarse a sí mismo, solo dispone del poder bajo sus distintas formas. La peor es en efecto la fuerza bruta, es echar a la policía a la calle y aplastar al otro. Estamos en esta coyuntura. Y creo que los analistas debemos poder decir algo y elaborar algo serio sobre cómo podemos entender la democracia también en nuestras escuelas, porque esto no está resuelto en nuestras escuelas, no está resuelto. Cuando Miller ha planteado campo freudiano, año cero, ayornamiento democrático, apunta decididamente a eso. No es una cuestión simplemente de modificar estatutos, de nuevo recurso a la ley, no, es introducir una verdadera conversación entre nosotros sobre cómo pensar una democracia analítica. El término democracia analítica me lo invento yo, no sé si es el mejor, pero es lo que se me ocurre para intentar introducir la conversación sobre esta cuestión. Bueno, yo espero en la asamblea de la ELP en Madrid poder decir algo sobre esto, porque me parece que es un momento crucial. Por supuesto, políticamente ahora es absolutamente crucial. Nos estamos jugando el futuro del Estado español, y no solo Cataluña. Nos estamos jugando el futuro del Estado español y de Europa, para decirlo puro y duro. Pero también nos estamos jugando
el futuro que queremos para la experiencia de nuestras escuelas. No es un tema ajeno. Nuestra escuela también está en juego en esta cuestión. La escuela, la experiencia está articulado en lo social. No es un refugio donde podamos. En efecto, y es por eso que Miller lo ha planteado como un ayornamiento democrático de la escuela, de las escuelas y de la AMP. Y a mí ahora, como presidente de la AMP, me interpela de manera especial en mi responsabilidad como presidente para introducir decididamente en las escuelas una conversación sobre este asunto. El mes próximo voy a Buenos Aires, a la EOL, vamos a trabajar sobre eso. Espero que nuestra ELP en la Asamblea y en otros dispositivos se lance a trabajar eso realmente, no como un tema, diríamos, de hacer entrar la política en la escuela. Ese no es el problema es cómo hacer entrar el discurso analítico en una decisión política, porque eso va a requerir decisiones políticas en la escuela y en el exterior. Por ejemplo, en las enseñanzas. Por ejemplo, en las enseñanzas, por ejemplo. Bien, por lo tanto, para mí es un tema ahora especialmente importante y que está marcando y va a marcar nuestro futuro en todos los ámbitos, en el ámbito de la política y en el ámbito de la escuela. Bien, tú querías hablar. No, me parece que ya es hora. Es interesante esto que has dicho tú, me parece muy importante, y el retomar lo de la democracia analítica me parece que a pensar y a trabajar, y también sería, aparte que vosotros lo vayáis a plantear en las jornadas, también podría ser un tema para trabajar también para pensarlo aquí, Sí. que sería interesante. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a